Estamos en esta unidad estudiando algunos de los nudos, de los grandes nudos del pensamiento pedagógico. El primer autor con el que nos hemos encontrado es Herbart. Su obra pertenece a la primera mitad del siglo XIX. Herbart tenía experiencia como docente, pero una experiencia muy particular, la de preceptor de alumnos en casas particulares. Y pasó luego a la enseñanza universitaria y en 1809 reemplazó en su cátedra a uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, a Immanuel Kant. Él tomó la cátedra en la Universidad de Königsberg, donde en una de esas materias que enseñaba Kant, que se llamaba antropología pedagógica, él pudo desarrollar mucho de su pensamiento acerca de la educación. La obra pedagógica de Herbart ha sido sumamente importante y así como hasta ahora hemos visto en el campo de las teorías educativas algunos pensadores que se ocupaban de temas tales como el hombre, la naturaleza humana, su formación, cómo se produce el conocimiento, de dónde proviene, cuáles son sus bases. También hemos visto autores que nos hablaban acerca de la libertad, las condiciones que tiene el hombre de libertad frente a la naturaleza y frente a la sociedad. Herbart se caracteriza precisamente porque se ocupa de la instrucción. De la instrucción que sería como una enseñanza intencional en donde él enfoca el tema con gran profundidad porque es un filósofo, porque sabe de filosofía, porque se había formado en la filosofía y porque se ocupa de la educación precisamente con esa capacidad de desarrollar un pensamiento radical que es propia de los filósofos. ¿Cuál es la postura de Herbart? Herbart es un realista. Frente al idealismo trascendental que había desarrollado Kant, él, su sucesor en la cátedra, en realidad es un realista. ¿Cuál es la diferencia? Para Kant, las cosas en sí estaban fuera del hombre, pero eran incognoscibles. La única manera de conocerlas era a través de la estructura intelectual, del aparato intelectual de conocimiento que tienen los hombres. Herbart, en cambio, cree que es posible conocer la realidad, que probablemente no se pueda conocer totalmente, que uno se aproxima siempre a conocerla, pero aunque no sea perfecto, la realidad se puede conocer. Pero el papel que él le da a esta forma de aproximarse a la realidad y de conocerla es fundamental. Y vamos a tratar de explicar por qué para él es tan importante la educación. La esencia de las cosas no podrá ser totalmente conocida. Sin embargo, aparecen en los objetos con los cuales el hombre se relaciona. El hombre cuando nace es un punto vacío. No tiene ideas previas, no tiene ideas innatas, no tiene facultades innatas. Solamente tiene la posibilidad de dejarse penetrar por el afuera, dejarse penetrar por el mundo y construir representaciones acerca de ese mundo que lo rodea. Y el alma, entonces, en el momento en que el hombre nace, es un alma simple y los fenómenos psíquicos, como son justamente simples, solamente pueden ser de un solo tipo. La teoría entonces de Herbart, basada sobre estas ideas realistas, lo va a conducir a la construcción de una pedagogía. Suele denominarse esta corriente pedagógica, pedagogía intelectualista. ¿Cómo construye la pedagogía? Él tiene una intención muy clara: hacer de la pedagogía una ciencia. Y en esto es reconocido mundialmente, es reconocido incluso por aquellos que no comparten sus ideas, como el iniciador de un movimiento serio y sistemático de construcción de la pedagogía como ciencia. ¿En qué la fundamenta? Precisamente la fundamenta en la ética por un lado y en la psicología por el otro. En la ética, porque la ética no solamente le va a proponer cuáles son los fines de la educación, sino porque él acepta que la moral, la construcción de la moral es uno de los fines, la construcción de lo que él denomina el gusto moral, que es lo que le permite captar el bien y el mal en los objetos y que pertenece a los objetos, por un lado, y por el otro lado la psicología, que es lo que le va a permitir mostrar
cómo a través del conocimiento se construye el espíritu del hombre. De estos principios psicológicos que ahora vamos a ver, es que deriva su propuesta de métodos de la enseñanza, una propuesta que probablemente ha sido la más difundida, la más importante, la más perdurable de todas las propuestas de Herbart. ¿Cómo es que construye esta psicología? Él hubiera seguramente querido hacer una psicología experimental, en algún modo se lo reconoce como algo así como un fundador remoto de una psicología experimental, pero en verdad la construyó especulativamente, al modo de la física. Construir en aquel momento, cuando él está escribiendo primera mitad del siglo XIX, construir una ciencia era tomar como modelo alguna de las ciencias existentes, y la física era un modelo de ciencia. Y cuando él trata de construir una psicología, precisamente adopta ese modelo, lo desarrolla con grandes fórmulas matemáticas y construye lo que se llama un proceso en donde trata de explicar cómo van apareciendo las distintas potencialidades del hombre desarrolladas a partir de ese punto vacío que era el alma en el momento del nacimiento y de las representaciones, que es lo único que el hombre puede tener en ese momento. Las representaciones que va formando acerca de los objetos son aquellas que le permiten producir asociaciones que le permiten a su vez construir estructuras, y a través de la construcción de representaciones, su conversión a percepciones, porque están estructuradas, relacionadas a su vez con otras, que le permiten construir masas aperceptivas, que son verdaderamente la base del conocimiento, es que van apareciendo las distintas funciones psíquicas. El hombre atiende, el hombre piensa y razona, el hombre desea, el hombre recuerda. Las representaciones están primero en la conciencia, pero un objeto nuevo despierta una nueva representación y sumerge a las representaciones anteriores, que no desaparecen, no se pierden, quedan en la memoria. Pero esta capacidad de ir asociando, y de hecho Herbart es un gran representante del asociacionismo, que como vimos había iniciado, por ejemplo, Aristóteles, esta posibilidad de que las representaciones se asocien entre sí, se estructuren y de esta manera se desarrolle conocimiento, significa que el hombre, en la medida en que conoce, tiene representaciones y las representaciones se van estructurando, el hombre, casi del modo en que Piaget lo va a decir mucho más tarde, se organiza a sí mismo, organiza el mundo organizándose a sí mismo, y estoy citando a Piaget. Así que si el hombre se construye a través de las representaciones, y las representaciones dependen de los objetos que tiene enfrente, si yo voy manipulando los objetos, estoy construyendo el espíritu del hombre. Y precisamente la característica de, casi podríamos decir, la síntesis del pensamiento de Herbart, es que a través de la educación se construye el espíritu humano. En la medida en que, si uno dejara las representaciones libradas a sí mismas, al hombre librado a sí mismo, sin orden, sin gobierno y disciplina, que son aspectos muy importantes en la educación, entonces sus representaciones serían desordenadas, estarían desorganizadas, y por lo tanto el conocimiento sería un conocimiento muy débil. Su propio espíritu sería frágil. En cambio, ¿sí?, un maestro, y ese es el papel de los maestros, es capaz de trabajar con los alumnos, eligiendo los objetos, enseñándole a observarlos, a analizarlos y a asociar esas representaciones con otras representaciones. Lo que está haciendo es construir su espíritu de una manera organizada y desarrollando su personalidad, su carácter y también, como dijimos, el gusto moral. De ahí que se pueda decir que, como había ocurrido con otros pensadores antes, pero en este caso con algún tipo de fundamentación que pretende ser científica, para Herbart la educación es omnipotente y el maestro es una figura central.